Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y qué bueno es poder bendecir, alabar a nuestro Dios sabiendo que Él es santo, ¿amén? A Él le gusta que le alabemos, que exaltemos su nombre. Él se mueve cuando le alabamos. Él se mueve cuando la iglesia de Dios comienza a alabarlo, a bendecirlo, a adorarlo, a decirle que Él es santo, a exaltar su nombre. Él comienza a hacer cosas tremendas y maravillosas. El otro día escuchaba un hombre que decía que él no creía en milagros. Estaba hablando con otro y le decía que él no creía en milagros, que era toda una farsa lo que sucedía. Y yo me decía, ¿por qué no me pregunta a mí si existen o no existen los milagros? ¿Por qué no me pregunta a mí que cuando los médicos me dijeron, después de haber tenido el virus estafilococo, de haber atacado mis articulaciones, y los médicos me decían que no iba a poder caminar, pero Dios hizo un milagro en mi vida, y este hombre estaba diciendo que no existían los milagros? Digo, ¿por qué no me pregunta a mí y a mi esposa? Cuando los médicos la agarraron y después de haberse hecho muchos estudios a consecuencia de la enfermedad que ella tenía, los médicos le dijeron, mira, resignate porque nunca vas a poder tener hijos. Y gracias a Dios, Dios nos dio 2 regalos del cielo. Son 2 milagros porque Dios muestra su mano poderosa. Y yo comenzaba a recordar cada testimonio de cada hermano. ¿Por qué no le preguntan a Omar si no existen los milagros? Cuando Dios lo sacó aún de la misma cautividad de la droga, Dios restauró su vida, restauró su familia. ¿Cómo pueden negar los milagros? Por eso cuando este hombre decía, yo no creo en milagros, yo digo, ¿cuál equivocado que está? Dios sigue haciendo milagros. Dios hizo milagros, Dios sigue haciendo milagros, y Él va a seguir haciendo milagros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Por eso quiero que te prepares, porque Dios está soltando milagros en esta noche. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Tenés que creerlo. Vamos a orar por milagros y Dios va a hacer cosas poderosas en esta noche. Amén. Qué tremendo. Y sabes qué, cuando yo leía en la Biblia, en Lucas capítulo 8, veía la desesperación de un papá por su hija de 12 años. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, porque ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó
mandó que se diese de comer. Amén. Señor, te bendecimos, Rey. Padre, te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta noche. Yo sé que tú estás aquí, Dios. Señor, tu presencia está en este lugar. Señor, y donde tú estás, Señor, hay cambios. Señor, donde tu presencia está, Señor, se sueltan los milagros. Señor, por eso, Padre, creo en ti, creo en tu palabra, Señor, y te pido que tú nos hables. Señor, tú ministres a nuestras vidas, Señor, en esta noche. Señor, que esta palabra que tú traes, esta semilla poderosa, Señor, produzca frutos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y qué tremendo, qué desesperación que había en la vida de este hombre. Su hija de 12 años se estaba muriendo, estaba grave. Y sabes que una de las cosas que me llama la atención, porque la Biblia no nombra y lo dice cuál era su oficio. La Biblia dice que era Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga. Una de las cosas que me hablan este capítulo, estos versículos que leímos de la Biblia, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no está todo terminado, que para Dios tal vez uno dice, bueno, pero tal vez lo mío ya está terminado, está acabado, estamos ahí. Aún en mi familia estamos a punto de romper, ya no da más. Pero yo te digo que para Dios no hay ningún caso cerrado. Para Dios no hay imposibles, porque Él es el que hace los milagros. Aún cuando los médicos dicen que no, Jesucristo dice que sí. Lo primero que puedo ver en la vida de este hombre, que pudo tomar el milagro para su hija, es lo que nosotros, lo que vos y yo hoy estamos haciendo. Fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Así que el que estés en esta noche en este lugar no es por casualidad, sino porque seguramente viniste a buscar a Jesús, viniste a buscarle su presencia, viniste a buscar un toque de Él, viniste a buscar la mano poderosa de Dios. Y yo te digo que Jesucristo está en este lugar y no te vas a volver como viniste, porque Él está aquí, su presencia está en este lugar, el poder de Dios se va a manifestar en esta noche. Sí, Señor. Es que es importante buscar el rostro de Dios. ¿Sabes que uno puede venir a la iglesia, pero no puede buscar el rostro de Dios? Uno puede venir y puede estar, pero se puede ir como ha venido. ¿Por qué no busca el rostro de Dios? Muchas veces uno tiene la imagen de Jesucristo todavía colgado en la cruz del Calvario. De ese Cristo que cuando a veces nosotros miramos y mostramos los beneficios que Dios nos dejó en esa cruz, lo que Cristo padeció a consecuencia nuestra, como Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Y uno a veces se queda con esa imagen de Jesús ahí, todo lastimado, dándolo todo por nosotros. Pero ¿sabes que Jesucristo no es ese? Ese es el Jesucristo que pagó nuestros pecados. Pero dice en la Biblia que Jesucristo al tercer día resucitó y hoy anda como más que vencedor. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el vencedor de vencedores. Ni la muerte pudo detenerlo. Él es el que va con nosotros. Ese es Jesucristo, el vencedor. Así que yo cuando me quiero hacer la imagen de Dios, yo lo veo como el vencedor, el que nada pudo detenerlo, el que dio todo por nosotros. Por eso es importante saber que cuando nosotros venimos, tenemos que saber que Jesucristo está vivo. Él no está muerto, sino que Él ha resucitado. Un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de gloria. Él es maravilloso. Él es poderoso. Una de las cosas que me llama la atención de la vida de este hombre, de Jairo. ¿Sabes que Jairo era uno de los principales de la sinagoga? Un hombre muy respetado y admirado por las personas, porque él enseñaba a la gente. Y sabes que él no aceptaba muchas veces la manera en que Jesús enseñaba. Y tal vez él había ahí también planificado para poder arrestar a Jesús, para poder matar a Jesús. Porque esos eran los religiosos de la época.
Jairo era un religioso de la época. Por eso cuando Jairo va a buscar a Jesús, él tuvo que hacer varias cosas, tuvo que romper con varias barreras para poder tomar el milagro de Dios para su hija. A él no le importó nada, pero él tuvo que romper muchas barreras que seguramente tuvo que luchar con todo eso. Porque no es que su hija, me imagino, no es que su hija se enfermó de un momento, sino me imagino que habrá sido medio progresivo la enfermedad, y llegó al último momento en que parecía que su hija se moría, y ahí fue a buscar a Jesús. Tuvo que romper muchas barreras Jairo para acercarse a Jesús. Jairo no era cualquier persona, era un religioso de la época. Así que me imaginaba que cuando Jairo se acercó a Jesús, no solamente se acercó, sino que se postró delante de Jesús. Tal vez había religiosos ahí, decían: míralo a este, ¿qué está haciendo? ¡Qué papelón! Se está postrando delante de este chanta. ¡Qué vergüenza! Y encima lo está invitando a su casa. Pero este está re loco. ¡Qué vergüenza! Me imagino que los religiosos que estaban ahí tal vez tenían el pensamiento ese de Jairo, pero a Jairo no le importaba nada. Jairo estaba ahí rendido a los pies de Dios. Jairo estaba buscando un milagro para su hija. ¿Sabes que la desesperación nos lleva a buscar un milagro? ¿Sabes que los momentos difíciles nos acercan a Dios? Yo no sé la situación que en esta noche estás viviendo. Tal vez estás viviendo un tiempo difícil. Yo te digo que ahí en el momento difícil uno se acerca más a Dios. En mi vida, cuando he vivido tiempos difíciles, es cuando he buscado más a Dios, más intensamente. Como recién contaba acerca cuando los médicos me habían dicho que no podía caminar, que me iban a operar, pero no sabían si iba a poder caminar. Es más, venían con psicólogos para hablarme acerca de que no iba a poder movilizarme. Y un día antes de la operación yo comencé a orar a Dios. No fue una oración más, sino comencé a orar con mi corazón. Me acuerdo cuando mi esposa iba a tener a Sofía, porque había roto bolsa. Cuando ella iba a tenerla por cesárea, porque tenían que operarla de urgencia, y me agarraron y le dijeron: papás, no se ilusionen, porque la nena hace 2 días que no tiene oxígeno en la panza. Seguramente va a estar muerta, o tal vez viva unas poquitas horas, o tal vez tenga algún problema, así que no se ilusione. ¿Y sabes lo que era la oración mía delante de Dios? Cuando después salió todo bien, gracias a Dios, declaramos que Dios había dado ese regalo. A pesar que mi esposa no podía tener hijos, Dios nos había dado ese regalo y Dios la libró y hoy está con nosotros. Cuando tuvimos la segunda bebé, a Celina, me acuerdo también fue con urgencia. Y los médicos me decían: mirá, la bebé está bien, pero tu esposa no sabemos si va a vivir. Porque parecía se iba a romper el útero. El útero estaba muy débil. Decían: papá, no sabemos lo que va a suceder. Capaz que operamos, se rompe el útero y tu esposa se nos va. ¿Saben lo que era la oración mía? ¿Saben lo que era derramar el corazón delante de Dios? Cuando a Celina la llevamos casi muerta un 28 de noviembre, porque le había agarrado una hipertermia y ella había quedado pálida, muerta. Cuando la llevamos al hospital, los médicos comenzaron a moverse, no sabían lo que había sucedido porque había llegado muerta, pero Dios les dio la vida. Y cuando uno ve la necesidad, uno busca a Dios y no le interesa nada. Por eso cuando uno viene a buscar a Jesús, no nos tiene que interesar nada. Jairo, cuando fue a buscar a Jesús, seguramente estaban sus amigos los religiosos, seguramente estaban muchos de lo que él le había enseñado acerca de las cosas que enseñaba Jesús, que eran todas mentiras, de la forma como él enseñaba, que no se hacía así, acerca de que Jesús venía a romper la ley de Moisés. Él comenzaba, Jairo me imagino que estaba ahí, pero la necesidad lo llevó a los pies de Jesús, se inclinó delante de Dios. Una cosa veo en la vida de Jairo,
que Jairo tuvo que reconocer que la religión no te lleva a nada. Jairo tuvo que reconocer que la religión no tiene poder para nada. ¿Sabes que en la religión no hay poder? En la religión no hay milagros. Por eso nosotros acá no estamos viviendo una religión. Si vos tal vez pensabas, ay, yo soy de esta religión, nosotros no vivimos religión, porque las religiones son estructuras, son cosas huecas. ¿Sabes lo que es la religión? La religión es tratar de llegar a Dios con lo humanamente posible, con el esfuerzo humano, tratar de ganarse el favor de Dios. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario se dio todo por nosotros, Él lo hizo por gracia, lo hizo por regalo, para que lo tomemos. Por eso Jairo tuvo que reconocer que la religión no nos lleva a vivir en milagros. Tal vez Jairo enseñaba de milagros que habían ocurrido en el Antiguo Testamento, pero Jairo no podía vivir los milagros. Pero tuvo que reconocer que cuando se acercó a Jesús, tuvo que reconocer que Jesucristo no era una religión, sino que era el Hijo de Dios, que era ahí el Hijo de Dios manifestándose, buscando el milagro. Por eso la religión no te lleva a nada. Tenemos que romper con estructuras religiosas. Tenemos que romper con la religión. Porque la religión lo único que hace es limitarnos, estructurarnos. Jairo tuvo que romper con la religión. Jairo tuvo una actitud diferente a la que seguramente hubiera tenido en otros tiempos. Por eso Jairo tuvo que romper con lo religioso para recibir el milagro para su hija. Por eso lo primero que uno tiene que romper es con la reputación, con el prestigio, con el renombre. Uno tiene que romper con el qué dirán. Recibir un milagro para la hija era más importante que la vergüenza y que la pena que tal vez esté dando para las demás personas. Por eso a Jairo no le importó perder su puesto, perder su renombre, perder su reputación. Se postró delante de los pies de Jesús en medio de toda la multitud. Jairo tuvo que romper barreras. Jairo tuvo que romper con todo protocolo que él tenía como religioso de la época y postrarse delante de Dios, postrarse delante de Jesús. Yo no sé cuántos quieren un milagro de Dios en esta noche, pero una cosa te digo: ¿estás dispuesto a romper con toda reputación? ¿Estás dispuesto a romper con todo el que dirán? ¿Estás dispuesto a romper con toda vergüenza? ¿Estás dispuesto a romper con todo temor? ¿Con todo lo que quiera venir a causar para detenerte? ¿Estás dispuesto? Porque a veces uno puede venir y dice: no, yo voy a la iglesia pero no sucede nada. Y claro que no va a suceder nada si nosotros no nos rendimos completamente a Él, si no estamos dispuestos. Pero bueno, si en la alabanza no es que Dios va a obrar milagros únicamente cuando ora el pastor. Dios obra milagros aún cuando estás entrando de la puerta. Dios puede obrar milagros en la alabanza. Dios puede obrar milagros en la adoración. Dios puede obrar milagros durante la palabra. Uno no sabe cuándo Dios va a irrumpir, cuando Dios va a comenzar a romper, a golpear en medio de la reunión y a desatar milagros sobre nuestras vidas. Por eso cuando uno alaba a Dios, lo hace poniendo el corazón. Cuando uno que levanta las manos para adorar a Dios, no le importa en qué está al lado, no le importa en qué está al otro lado, porque está delante de Dios pidiendo: Señor, yo quiero un milagro para mi vida. Yo vine a adorarte, vine a bendecirte, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud, Dios. En tu presencia hay plenitud. Y qué difícil es romper a veces con el que dirá. Pero si quieres alcanzar un milagro, vas a tener que romper con el que dirá. Dios quiere soltar milagros. Ahí estaba Jesús, ahí estaba Jairo. Tuvo que romper con el que dirán, tuvo que romper con todo protocolo, con todo lo que iban a decir de él. Él estaba dispuesto a romper con toda formalidad,
Por eso tenemos que estar preparados, porque Dios en cualquier momento va a irrumpir. Dios en cualquier momento va a golpear sobre la reunión, y Él va a soltar una bendición. Él va a soltar el milagro que tal vez viniste a buscar. Tal vez estás enfermo, sentís el dolor todavía. Yo no sé cómo lo va a hacer. En un momento Dios te va a tocar y te vas a sanar y te vas a ir sano. Pero no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Será acá? Puede ser en tu casa, puede ser cuando estés durmiendo. Dios lo va a hacer a su manera. Tal vez vos estás orando por tu familia, estás orando por tus hijos. Y vas a llegar a tu casa y vas a decir, wow, ¿qué pasó? Mis hijos cambiaron. Dios se metió ahí en tu casa mientras estabas acá. Tal vez estás ahí orando por tu esposo. Es Rec, le dice. Es el logro más conocido. Y cuando llegues a tu casa no sabes lo que pasó, pero se volvió el más cariñoso de la tierra. Es porque Dios está irrumpiendo. Mientras uno le alaba a Dios, mientras uno bendice su nombre, mientras uno está derramando su vida, está rindiendo toda su reputación, está rindiendo su vergüenza, está rindiendo el que dirán. Ahí Dios se está manifestando y se está moviendo de una manera sobrenatural. Yo no sé si va a ser acá, va a ser en tu casa, pero Dios va a soltar el milagro en este día. Dios va a soltar el milagro en esta noche. Y qué tremendo, porque Jairo le fue a buscar a Jesús, y mientras Jesús iba a la casa de Jairo, dice que había mucha multitud. Y entre la multitud una mujer que de hacía 12 años fluía una enfermedad de flujo de sangre, tenía una enfermedad con flujo de sangre. Y dice en la Biblia que esta mujer había gastado toda la plata que tenía yendo a médico tras médicos, pero no habían encontrado la sanidad para ella. Y dice algo tremendo, dice, y ella escuchó hablar de Jesús, escuchó que estaba Jesús. Y se le prendió la esperanza a esta mujer. Jesús no iba para sanar a la mujer, Jesús iba para sanar a la hija de Jairo. Pero en medio de la multitud, en medio de que Jesús iba para sanar a la hija de Jairo, esta mujer puso en su corazón, diciendo, si tan solo llegare y tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana de mi azote, yo sé que voy a ser sana de mi enfermedad. Y fue así que esta mujer comenzó a meterse entre la multitud. Comenzó a meterse entre la multitud. Ella ya estaba visualizando su milagro. Ella ya estaba creyendo su milagro. Era una mujer que en ese momento se llamaba inmunda. Una mujer que no podía estar entre la gente. Pero ella estaba rompiendo con toda vergüenza. Tal vez estaba sucia por su enfermedad. A ella no le importó el que dirán. A ella no le importó si tal vez estaba sucia. A ella lo que le importaba era recibir ese milagro. A ella lo que le importaba es poder ser libre de esa enfermedad. Y fue así que esa mujer se metió entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús, y dice que al instante su fuente de sangre se secó, fue sana. Y Jesús se detiene, dice, ¿quién me tocó? Estaban los discípulos ahí, se miraban unos a otros. ¿Quién le dice? Dice, vos, digo yo. Y Pedro ahí diciendo, maestro, no te enojes, maestro, pero hay una multitud prohibiéndote. Vos decís, ¿quién te tocó? No. Hay alguien que me tocó diferente. Había una multitud que estaba esperando a Jesús, pero una persona se animó a romper con el que dirán. Una persona se animó a romper con la vergüenza. Una persona se animó a romper con el temor. Y se animó y tocó el borde del manto del maestro y pudo recibir su milagro. Cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Esta mujer temerosa fue y se presentó delante de Jesús y le contó lo que había sucedido. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. No solamente que fue sana, sino que fue salva. Mientras Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, y cuando estaba Jesús ahí hablando, dice la palabra de Dios, con esta mujer, le llega una noticia a Jairo diciendo, Jairo, no molestes más a Jesús, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Te imaginas lo que significa eso?
¿Te imaginas como que te tiran un balde de agua fría cuando aún estás creyendo de que Dios puede? Y dice que Jesús escuchó. Dijo: Jairo, no temas, cree. Jairo, no temas, cree. ¿Sabes que a Dios no lo vamos a ganar por la lástima? ¿Sabes que el milagro de Dios no lo vamos a alcanzar por darle por ahí que le dan más lástima a Dios? A ver qué dice: Señor, yo soy, mira cómo estoy, ya no puedo más, mira. No le vamos a agarrar no vamos a tomar los milagros de Dios por la lástima que tengamos. Los milagros de Dios se obtienen al que cree. Al que cree, todo le es posible. Si crees en Dios, crees que Él puede soltar un milagro, yo te digo que en esta noche te vas a ir con el milagro. No es por la lástima, sino por creer. A Jesucristo, a Él se mueve con los que creen. Él suelta los milagros para los que creen. Por eso a Jairo le dijeron: Jairo, no hay más esperanza. Lo que vos estabas esperando hace un momento, el maestro, esta mujer acá, ¿para qué vino?, habrá dicho. Interrumpió el momento que Jesús iba a mi casa. Pero Jesús, me imagino que estaba preparando toda una escena ahí. Estaba mostrándole a Jairo, porque Jairo estaba viendo ahí cómo la mujer con su fe pudo alcanzar el milagro. No es que alguien oró por ella, sino que con su propia fe pudo tocar y alcanzar el milagro de Jesús. No es que el manto de Jesús tenía milagros, sino todos los que los tocaban a Jesús eran sanos. Fue la fe de esta mujer. Por eso cuando murió Jesús, Dios se encargó que el manto de Jesús lo hagan pedazos, se lo repartan, para que nadie ande tocando el mantito ahí. ¡Ay, quiero sanidad! No es el manto, es creer lo que hace la diferencia. El creer en Jesús. Por eso Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree. Porque Jesús sabía que si Jairo creía, su hija iba a resucitar. Y fue así cuando llegó a su casa. Y todo comenzó a cambiar. En ese lugar había tristeza, en ese lugar había lamento. Estaban ahí los llorones. Estaban lamentándose por la muerte de esta jovencita. Y Jesús le dijo: no lloren. ¿Por qué lloran? Está durmiendo. Y se burlaban de Dios, se burlaban de Jesús. Entonces Jesús dijo: bueno, sacadlo afuera a todos estos, porque estos son los que no creen. Estos son los que no creen, así que sacámelos. Y entró Jesús con dos de sus discípulos y con el papá y la mamá de la niña, y le dijo a la niña: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña al instante se incorporó y le dijo: denle de comer, porque así hace los milagros Dios. Dios no hace milagros porque personas se están lamentando y llorando. Dios hace milagros por aquellos que creen en Él, aquellos que creen que Jesucristo puede hacer milagros. Eso hace soltar los milagros de Dios. Eso hace que podamos tomar los milagros de Dios sobre nuestras vidas. El creer. Y lo último que puedo ver en la vida de este hombre es que su familia cambió. ¿Sabes cuándo cambió? Cuando Jesús entró en su hogar. Cuando Jesús entró en su hogar, su familia comenzó a cambiar. Había lamento, había muerte. Jesucristo cambió ese lamento en alegría y Jesucristo cambió esa muerte en vida. Por eso cuando uno deja a Jesucristo entrar en su vida, entrar en su corazón, y esa misma presencia la lleva en su hogar, ahí va a comenzar a haber un cambio radical. Donde antes había tristeza, va a comenzar a haber gozo. Donde antes había desesperanza, va a comenzar a haber esperanza. Donde antes tal vez había muerte, donde antes tal vez había dolor, donde antes había fracaso, cuando Jesucristo entra a un hogar, todo comienza a cambiar. Todo comienza a haber un cambio, porque Jesucristo comienza a traer bendición cuando Él entra. La diferencia la hizo Jesús. No la hizo la religión, porque Él era un religioso, sino lo hizo rendirse a Dios, reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, y darle una oportunidad de que entre a su hogar. Todo comenzó a cambiar. Si tal vez viniste en esta noche
Tal vez te invitaron y dijiste, bueno, voy a la iglesia porque este me invitó ya 50 veces, así me deja de molestar un poco. Te vas a ir como viniste. Pero si viniste en busca de un milagro, yo te digo que vas a derramar tu vida delante de Dios y te vas a ir con un milagro en esta noche. Si viniste en busca de un milagro, creed solamente, y porque Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ya se llevó todos tus dolores, Él ya se llevó todas tus enfermedades, y Él en esa cruz ya te declaró sano por sus llagas, dice la Biblia, fuimos totalmente sanos. Jesucristo te declaró sano, solamente tenés que creer y tomar el milagro, declararlo sobre tu vida y vas a ser sano, tu vida va a ser sanada, tu vida va a ser restaurada. Y no solamente eso, sino que el mejor regalo que podés hacer es llevar a Jesús a tu hogar, es llevar a Jesús a tu familia y comenzar a ver un cambio en tu familia, comenzar a ver un cambio en tu hogar. Yo no sé cómo está tu hogar, yo no sé cómo se está viviendo ahí en tu familia, si tal vez hay lamento, si tal vez hay muerte, no hay sueños, no hay esperanza. Pero yo digo que a partir de esta noche todo puede comenzar a cambiar si llevas a Jesús a tu hogar. No sé cuántos en esta noche quieren llevar a Jesús a su hogar. ¿Cuántos en esta noche van a dejar que Jesús comience a tratar en nuestra familia? Algo va a comenzar a suceder. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero algo va a comenzar a suceder. Todo va a comenzar a cambiar. Es por creerle a Dios. Creer que Jesucristo sigue haciendo milagros. Por eso a este hombre yo quería decirle, no podía porque estaba en la tele. Decirle, ¿por qué no me pregunta a mí? Porque yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Él en esta noche va a hacer milagros y Él va a seguir haciendo milagros. Por eso es lo grande de nuestro Dios. Eso es lo grande de nuestro Dios. Por eso quiero que te pongas de pie. Y quiero que podamos dar este primer paso, que es reconocerlo a Jesús como Hijo de Dios.